Buenas tardes, profe, espero que esté muy bien, que se esté recuperando. Nosotros somos el grupo 4, compuesto por Ever Hernán Rodríguez, Karen Daliena Leuque y Johan Stig Martínez Sanabria. Vamos a exponer acá nuestro artículo, ya lo teníamos preparado, pero bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, buenas tardes. Nuestra investigación realizada es una revisión documental sobre la aplicación del método Montessori en la educación física para personas con discapacidad cognitiva. Su objetivo fue identificar las herramientas más importantes de este método y compararlas con las estrategias educativas tradicionales. A partir del análisis de tesis, artículos científicos y otros documentos académicos, se concluyeron que el método Montessori favorece el desarrollo de las habilidades sociales, emocionales, cognitivas y motrices mediante la exploración guiada y aprendizaje colaborativo. En conclusión, pues este enfoque representa una estrategia pedagógica eficaz para fortalecer la educación física inclusiva y promover el desarrollo integral de las personas con alguna discapacidad. Bueno, y ahora hablaremos de la metodología. La educación inclusiva busca garantizar que todos los estudiantes, sin importar su condición física, cognitiva o social, tengan acceso a una educación de calidad en igualdad de oportunidades. En este contexto, la educación física desempeña un papel fundamental al favorecer el desarrollo motor, cognitivo, emocional y social de los estudiantes. Aunque aún enfrentan desafíos relacionados con la formación docente, los recursos y la aplicación de la metodología inclusiva. Bueno, como alternativa, el método Montessori se presenta como una estrategia pedagógica central en el estudiante. El respeto por los ritmos de aprendizaje, la autonomía, la adaptación del entorno, aunque este método ha demostrado beneficios en el desarrollo de personas con discapacidad, especialmente en aspectos cognitivos, sociales y motrices. Su aplicación eficaz en la educación física para estudiantes con discapacidad cognitiva ha sido un poco investigada. Por ello, pues la monografía propone realizar una revisión documental de artículos científicos, tesis y otros trabajos académicos para identificar las estrategias del método Montessori que puedan fortalecer la educación física inclusiva. El propósito es aportar una base teórica que sirva de apoyo a docentes e instituciones educativas para diseñar práctica pedagógica más inclusiva, favorecer el aprendizaje significativo y el desarrollo integral de los estudiantes con alguna discapacidad. Siguiendo con la metodología, este es un documento de investigación cualitativa donde no buscamos estandarizar o buscar cuál es el estándar de las herramientas Montessori, sino analizar qué fue lo que usaron y qué funcionó en ese contexto. Para la parte de la estrategia de búsqueda decidimos adaptar la tesis de Díaz y Zúñiga, donde buscamos en las bases de datos de ese cielo, Redalyc y Dialnet, ya que son de acceso libre y con una buena reputación y confiabilidad. En caso de que alguien desee buscar los documentos que nosotros revisamos, pues va a tener mayor facilidad para acceder a esta revisión sin necesidad de pagar una suscripción o realizar algún tipo de adaptación. Nosotros utilizamos la fórmula de búsqueda en español y en inglés. Tenemos acá método Montessori o pedagogía Montessori o Montessori Method utilizando los operadores booleanos, and educación física o actividad física adaptada o motricidad, and discapacidad, inclusión educativa o necesidades educativas especiales o autismo o síndrome de Down o discapacidad intelectual. Con esto en mente decidimos estandarizar unos criterios de inclusión y de exclusión para la búsqueda. El primero fue la fecha de publicación, que la idea era que estuviera entre 2010 y 2026. El idioma del artículo va a ser español e inglés, son los que utilizamos. Los tipos de documentos son artículos de revista científica, tesis de maestría, doctorado o capítulos de libros de editoriales académicas y documentos oficiales. Y la temática central, la idea es que aborde explícitamente el uso del método Montessori en personas con discapacidad y en la parte de actividad física, zona de deporte o educación física. Tengo acá una imagen del diagrama Prisma, que fue el que resume un poco lo que fue cuántos documentos encontramos, los que fuimos descartando y cómo lo fuimos adaptando a lo largo de nuestro conocimiento. Decidimos dividirlo en 4 categorías, que es la didáctica Montessori, en el que tenemos 9 documentos, discapacidad y métodos para tratar la discapacidad, tenemos 13 documentos,
La parte de la educación física inclusiva tenemos 11 documentos y tenemos por la última la normativa colombiana, que ahí tenemos 4 documentos que toman este tema específicamente. En los resultados tenemos varios documentos en los que abordan el método Montessori para la educación especial en general, pero únicamente tenemos 4 documentos que van directamente con herramientas Montessori en educación física con personas con discapacidad, ya que la mayoría son miradas hacia la parte de la educación docente, limitantes de infraestructura, programación y demás. Pongo acá la tabla que está en el documento, donde está más o menos el resumen de cuáles son los documentos que hablan de lo explicado anteriormente. Claro, y por supuesto, ¿por qué no hablar de la discusión? Ya que por medio de la revisión de la literatura encontramos que el método Montessori en la educación física y para personas con discapacidad es un tema que ha venido creciendo en los últimos años. Especialmente en Latinoamérica, por medio de la literatura nos dimos cuenta que Colombia efectivamente presenta un déficit del mismo, mas sin embargo todavía existen pocos estudios que relacionen directamente el método Montessori con lo que es la actividad física o la educación física, ¿sí? Y sumándole a esta fórmula el tema de la discapacidad, que por supuesto es algo más inclusivo, por lo que aún se nota que efectivamente hay falta de investigación de la misma por los documentos que hallamos. Los estudios revisados se agrupan en 5 temas principales: intervenciones motrices, encontramos también experiencias en colegios Montessori, percepciones de los docentes que tienen con el trabajo del método Montessori y su relación, y por supuesto las comparaciones con las escuelas tradicionales y propuestas de la educación inclusiva. En general, lo que nosotros buscamos son resultados que muestren que un ambiente preparado de verdad, que el uso de los materiales multisensoriales y el docente como guía sean una fórmula precisa que favorezcan la autonomía, que favorezcan la autorregulación y el desarrollo motor de los estudiantes. ¿Con el fin de qué? De que esto se haga más inclusivo, que se haga más perteneciente y aterrizado a los métodos con la discapacidad. Especialmente en estos casos que efectivamente tenemos discapacidades como lo intelectual, el trastorno de espectro autista. Además de esto, cabe destacar que la formación del docente en frente a la inclusión es fundamental para obtener unos nuevos y buenos resultados. Sin embargo, también existen algunas limitaciones que nos impiden avanzar de manera precisa y efectiva. Precisamente algunos estudios encontraron que casi no hay diferencias significativas entre los estudiantes de colegios Montessori que han venido realizando este método y los colegios tradicionales, en aspectos como la adaptación escolar o como la autoestima. Esto nos deja un indicador muy claro que el éxito del método Montessori depende más de cómo se implementa que de cómo recibe el nombre de la metodología. También en uno de los documentos señala que al aplicar el método Montessori puede ser difícil en las instituciones, ya que de acuerdo a esto son los recursos los que están en medio y no reciben, digamos, que este apoyo gubernamental. Otro de los aspectos importantes que de verdad ocasiona un vacío demasiado grande es el tema de la investigación. No hay estudios a largo plazo e investigaciones que hablen de la discapacidad física, sensorial y más que todo que se evidencie cómo adaptar efectivamente y especialmente el método Montessori a la educación física. Por lo que nosotros con esto podemos concluir finalmente que la revisión del método Montessori tiene un plan y un gran potencial para favorecer la inclusión y la participación de los estudiantes con discapacidad. Claramente sí hay barreras, claramente sí hay formas, digamos, de intervenir con los estudiantes, pero el método Montessori asemeja y aterriza todos estos conceptos para poderlos hacerlos notar. No obstante, para lograrlo se requiere una buena formación del docente como guía, el apoyo institucional, las políticas educativas que les estaba hablando, el tema de la gobernación del Estado, los recursos que garanticen de esta manera implementar estas estrategias en las aulas de clase y por supuesto que sea de manera efectiva.